Hola chicos, literatura 165. Segunda vuelta de rosca sobre la persona de Ramón, nuestro Ramón, el Ramón por excelencia. ¿Eh? Ramón Gómez de la Serna. Gómez de la Serna. Claro, hoy tienes que decir indiscutiblemente Ramón Gómez de la Serna. No puedes ir ahí haciéndote el chulillo y decir, oye, es que Ramón dice, como si fuera tu tío, ¿no? Conocido por todo el mundo. Y luego, ¿pero de qué Ramón hablas? Hombre, por Dios, ¿no sabes tú que Ramón solo hay uno? No, tampoco es para ponerse así ni hacer esos alardes. Novelas. Dice, Ramón es el autor de abundantes novelas. Vamos a abrir aquí un poquito de sitio para irte poniendo aquellas que te he dicho que vienen aquí en negrita. ¿Eh? Y que por lo tanto van bien para que tu profe vea que has estudiado. ¿Eh? Y que te sabes unas pocas obras. 3, 4, 5 de Ramón Gómez de la Serna. ¿Eh? Porque muchas veces los profes lo que quieren es verificar si tú te has puesto a estudiar. O bien has ido allí sin dar importancia al examen, con lo cual te dan una bendición y te dicen, hala, para septiembre o para el próximo. En fin, novelas. Ramón es autor de bastantes novelas. Destacan entre ellas El Doctor Inverosímil. Yo te voy diciendo, si no te la escribo, es que puedes guardarla, pero no es necesario, a no ser que tengas una memoria prodigiosa. El Doctor Inverosímil. Dice, ampliada en 1921. O sea, fue publicada en el 14 y ampliada en el 21. La viuda blanca y negra. Lo de blanco y negro a este señor le va. Que cuando se ponía a dar conferencias en un elefante pintado de blanco y negro. Otra, El Gran Hotel, en 1922. El Incongruente. Esta sí. El Incongruente. En 1922. La Quinta de Palmira. Quinta, ya sabes que es una finca de recreo, con una casa. La Quinta de Palmira. El Novelista. Cinelandia. Que me suena que debería ser sobre el Hollywood, que empezaba a pegar fuerte. Cinelandia. El Chalet de las Rosas. El Chalet, que ya sabes que chalet también es una mansión, bueno, de uso de recreo casi. El Chalet de las Rosas. De este leeremos un trocito. Un chalet a las afueras de Madrid, en la ciudad lineal. A ver qué sucede allí. El Chalet de las Rosas. Y esta que es de las más mnemotécnicas, podríamos decir. Aunque no es la palabra mnemotécnica, pero bueno. El torero Caracho, que por la sonoridad de este nombre es fácil de acordarse. El torero Caracho, que también leeremos algo de él. La mujer de ámbar, el caballero del hongo gris, el nardo, Policéfalo y señora, Rebeca. También escribió novelas cortas como Hiperestésica, las contenidas en 6 falsas novelas. Otro título que se titula 6 falsas novelas, en el año 27. Si bien en alguna de estas obras, como en El Novelista y 6 falsas novelas, abundan las reflexiones sobre el género novelístico, lo habitual es la fuerte beta costumbrista. Es decir, ¿de qué tratan? Del costumbrismo. De aquello que ya Galdós había llegado a cotas buenísimas, de la gente, como viene. Y folletinesca, es decir, de enredo, de líos, de absurdos, que subyace en muchas de ellas. Y el desarrollo de temas pasionales. El conflicto amoroso a Gómez de la Serna le iba mucho. Algunos le acusaron de pansexualismo, es decir, que todo lo llevaba a la sexualidad, cuando esa sexualidad era un tema tabú en la sociedad.
¿eh? Pues él, quizás, o porque le brotaba, o por el ánimo de escandalizar, tuvo muchas alusiones al sexo siempre. Dice, el conflicto amoroso, o más bien biológico entre los sexos, ocupa un lugar destacado. Y siempre con temas dramáticos, ¡hola!, y truculentos. Menuda la que ha liado, la que... truculentos, estrambóticos. La atracción que experimentó por lo extraño, todo lo extraño le iba, lo anormal y misterioso, le llevó a poblar sus novelas de personajes trágicos, grotescos, sádicos y criminales. Sus personajes, vaya 4 adjetivitos. La viuda blanca y negra fue escrita, según el propio Ramón, en el verano madrileño y con la obsesión del crimen, los celos y el aire trasnochador y verbenero. En El hijo del millonario, otra novela, una de sus 6 falsas novelas, uno de los personajes tiene como deporte favorito atropellar peatones con su flamante automóvil. El protagonista del Chalet de las Rosas, don Roberto, del que vamos a leer una lecturita luego, asesina, una vez que se ha apropiado de su dinero, a todas sus esposas, a las que entierra en el jardín de su chalet. Eso sí, antes de tan venturoso desenlace, les proporcionará, satisfaciendo todos sus caprichos, un hartazgo de felicidad. Las hace muy felices, como una paga. Y ahora te mato. El torero Caracho, sainete dramático, plagado de acontecimientos taurinos. Caracho vivirá entre el amor de su abnegada esposa, Pascuala, su buena mujercita, y la violencia apasionada de su amante, la Rosario. Herido gravemente en una cornada, en la que pierde la vida su gran rival, porque a veces entre los toreros sabes que se aparejan como rivales, su gran rival, Cairel, él muere poco después. O sea, cogen a Cairel y él, a continuación, muere. La novela se cierra con un desolador epitafio para los 2 toreros. Así acaba esa novela, la del Caracho. Todos habían saltado la barrera de la muerte. Saltar la barrera en tauromaquia, ya lo sabes, salir al ruedo, habían saltado. Y allí, en aquel último refugio en que el sol y la sombra, protagonistas en las plazas de toros. Oye, ¿qué vas? ¿A sombra o a sol? Dicen, aquel último refugio en el que el sol y la sombra eran más vivos que en ningún otro sitio, todos estaban vestidos con el traje de luces negro y oro de la muerte, que es un traje muy característico de los toreros. ¿De qué va vestido el torero? De negro y oro. Pero él dice que ese es el color de la muerte. Sigo. Dice, todos los asistentes estaban vestidos con el traje de luces negro y oro de la muerte en el último coso. El coso es el sitio donde se rueda realmente, donde se lidia. Dice, tomando parte en la corrida a puerta cerrada, sin más gente. El público vacío y todos los que estaban en el coso vestidos con traje negro y oro de muerte. Dice, a puerta cerrada del domingo interminable del cementerio. Es decir, el cementerio para él era el coso último donde todos los asistentes vestidos de negro y oro asistían a ese entierro del torero Caracho. Sin embargo, aunque parezca paradójico, es la ausencia de dramatismo. Es decir, que sus obras están ausentes de dramatismo y la huida sistemática de lo patético y sentimental. No quiere dar lugar ni a patetismo ni a sentimiento ninguno. Dice, aunque se puede entrever ellas la visión del mundo a la que antes hacíamos referencia, la nota común a todas estas novelas, las incoherencias, sobre todo, distancian al lector de lo que se narra y ahogan a los personajes. Te está narrando algo y de repente te suelta una incoherencia que te saca del papel. Te dicen, ay, va, qué incoherente esto. Pero es que él prefiere que le admires por esa incoherencia que por la trama de lo que te está contando en la novela. Así era nuestro amigo Ramón. Dice,
las incoherencias, los elementos absurdos, los juegos metafóricos, el derroche de imágenes, las observaciones humorísticas, el barroquismo, distancian al lector de lo que se narra. Te despistan intencionadamente de lo que te está narrando. ¿A base de qué? De todas esas cosas que a él le encantan. Salidas de humor, salidas de lo absurdo, de sorpresas constantes, y te hace que no valores ni que sigas, te despista de seguir la novela. Lo habitual es un exceso de lo fragmentario, es decir, que hace que acabes considerando esa novela que, oye, hasta aquí lo he leído, no tengo ganas de leer más, porque eso ya me ha sacado de la atención que tenía en el libro. Pero luego, como le ves que al mismo tiempo es ingenioso, pues sigues leyendo. Y entonces es el ingenio lo que valoras más que lo argumental. La salida de tono, el esperpento, el chiste, el humor, lo excéntrico. Nada de esto dice, no obstante, al entenderse en sentido peyorativo, es decir, que no lo entiendas como malo. El lector, que ha de colaborar, es decir, has de poner de tu parte, como en gran parte de las novelas de este siglo, dice, en la reconstrucción de la trama argumental, es decir, que tú tienes que poner ahí un poquito de lo que él no pone. Y a pesar de que a él le interese más lo superfluo que la trama, tú, buen lector, le vas añadiendo un poquito más de interés a la trama. Dice, pues puede entrar en el juego que se le propone y saltar de página en página hasta el final de cada una de ellas, deslumbrando o siendo deslumbrado por la imaginación inagotable del escritor, de su autor. El teatro de Ramón Gómez de la Serna. Si así ha sido en la novela, vamos a ver qué será en el teatro. El teatro de Ramón Gómez de la Serna, que se inscribe con pleno derecho dentro de las tendencias innovadoras de otros dramaturgos de este siglo, es decir, a innovar, a hacer cosas que nadie ha hecho, no alcanzó la misma repercusión que el resto de su producción. No fue tan importante el teatro como la novela. Entre 1909 y el 12 publicó 17 obras de estructura dialogada y sin pretensiones de llevarlas a las tablas, ya lo hemos dicho. El teatro que él llamaba teatro en soledad. Pues bueno, escribió unas 17 obras de estructura dialogada y sin pretensiones de llevarlas a las tablas, entre las que destacan Beatriz, el drama del palacio deshabitado, La corona de hierro, La casa nueva y Teatro en soledad, que es así el título de otra de estas obras y que sirve para clasificar un poquito a todas. Junto a una difusa crítica de ciertas convenciones sociales, es decir, cargarse todos los convencionalismos sociales, ir en contra de lo estatuido en la sociedad, el tema dominante en este teatro es el erótico, el amor. Sánchez Grangel, un crítico, hablará de un desorbitado pansexualismo, todo sexo. Para él no hay cosa que no tenga sexo. De Gómez de la Serna en sus años de mocedad. Las hormonas. Casi todas estas obras tienen un mayor interés histórico, es decir, como algo que, mira, oye, es interesante. Hubo una obra donde el sexo estuvo metido hasta en la sopa. ¿De quién se trata? Pues mira, de las de Ramón Gómez de la Serna. O sea que tienen más bien un valor histórico que un valor real. No obstante, no descartes que un director de teatro atrevido y innovador coja una de estas obras y se proponga representarla y la represente, porque esto ha pasado con muchas de estas obras. De Valle Inclán en concreto y de otros, que no fueron hechas para ser representadas, pero luego ha habido directores que han dicho, yo sí, la voy a representar. Bueno, dice... casi todas estas obras tienen un mayor histórico, puesto que algunos de sus planteamientos y técnicas se han puesto en relación incluso con Pirandello y con el expresionismo y surrealismo posteriores, es
decir, por decir, sí, nosotros tenemos también algo semejante a Pirandello, semejante en el surrealismo, y esto podemos meter aquí a las obras de Gómez de la Serna. Dice, más este valor histórico que literario. Después de muchos años de silencio teatral, es decir, parece que se le acabó la musa de teatro, estuvo muchos años sin producir, cuando llega en 1935, en el 29, es decir, 2 años antes de la República, escribe una obra de teatro. Esto era novela, teatro, los medios seres. ¿Tú eres un ser o eres medio ser? Pues él dice que casi todos somos medios seres. La otra mitad. A ver cómo lo clasifica él. Sin duda, su obra más interesante. Y publicará luego, en 1935, Escaleras. En los medios seres, aquí, los personajes son seres incompletos, lanzados a la búsqueda de una plenitud existencial que llene el vacío de sus vidas. Somos media naranja que buscamos la otra media para dar la plenitud a nuestra vida. Y no hablaba aquí ahora de la media naranja sexual, es decir, de hombre-mujer, mujer-hombre, no. Sino que en realidad son tantos nuestros deseos que somos como mitades de cosa y que nos falta la otra mitad que vamos buscando y ponemos el empeño en la vida por conseguirla. Una idea original, interesante, que puede dar bastante papel en la literatura. Bueno, pues él la utiliza. Dice, para simbolizar dicho vacío, fíjate, los actores llevan pintado verticalmente la mitad de su cuerpo y de su rostro de negro. Dice, léase el prólogo que hay aquí de esto. Ya lo leeremos. Sin embargo, Ramón no sabe qué hacer con su excelente idea, esta idea que podría haber sido muy excelente, muy explotable y haber conseguido algo muy bueno, pues a él no. Tuvo muy buena idea, pero luego no la pulió, no la metió contenido, le metió contenido. Dice, produciendo una cosa sin apenas acción. Pues la obra no alcanza un feliz desarrollo, no logra nada interesante ni dramático. O sea, muy buena idea, pero que no había sido bien tratada. Otras obras. O sea, como teatro, ya ves tú, que bien te ha tratado. Los medios seres. Otras obras. Ramón es también el autor de una larga y extensa autobiografía. Teatro. Biografías, pero sobre todo la de autor. Tiene de las dos, Tiene biografías de otras personas, incluso de personajes clásicos, pero predominan muchas veces el sentido autobiográfico. Una muy curiosa y con un título muy interesante. Auto, de sí mismo. Moribundia. Automoribundia. En 1948, el año que nací yo. Bueno, no te digo que te sirva de recuerdo, pero bueno, la automoribundia. En la que el tono desengañado, estoy de vuelta, y la obsesión por la muerte adquieren un especial relieve. En la misma línea autobiográfica están Cartas a mí mismo, Nuevas páginas de mi vida y Diario póstumo, editado por su mujer, por Luisa Sofovich, en 1972, ya, es decir, póstuma. Él había muerto en el 63. Son abundantes también sus biografías de diferentes personajes, es decir, hace biografías de diferentes personajes. Te pongo aquí algunos. De Quevedo, de Valle Inclán, de Goya, de Oscar Wilde, de Solana, de Carolina Coronado, que tenemos un vídeo, de John Ruskin, etc. Por lo general, Ramón elige a seres poco convencionales, es decir, aquellos cuya obra o ausentes de ellas, o conducta ofrecen una peculiaridad psicológica o social.
Dice, aunque el método cronológico y la documentación objetiva que él se granjeó para hacer estas biografías no sea nada del otro mundo, es decir, que no te creas que se mató investigando sobre ellos, ¿eh? Dice, es curioso, dice, que cuando has leído estas biografías no sabrás mucho de lo que hicieron, pero sí de cómo fueron. Es decir, él hace la biografía sobre las características psicológicas, más que sobre la vida de cuando vivieron, qué hicieron y qué supuso su persona en aquel momento. No, no, él te está diciendo cómo fue. Este era el concepto que él tenía de las biografías de estos. Libros como Pombo I y II, que era el nombre de su famosa tertulia de su café, en el 18 y en el 24, y Retratos contemporáneos son indispensables para el historiador y el biógrafo de la época. Es decir, si quieres ver la época aquella, cógete el Pombo I y el Pombo II de Ramón Gómez de la Serna y te enterarás de muchos de los personajes que pulularon en aquellos momentos. Por último, hay que citar sus libros compuestos de breves capítulos, de impresiones del momento, o que giran en torno a un mismo tema, es decir, de recortes, de artículos. Él los condensó y editó libros. Y lo mismo nos sorprende con rodeos complicados y meandros sintácticos, haciendo las frases largas, circunloquios y perífrasis, que con frases cortas. Cha, 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 cha. No tenía una unidad de estilo. Lo mismo le daba por ¿cómo se dice? Lo farragoso de unas frases interminables que por aquellas breves, tipo Azorín, ¿te recuerdas? Aquellas de y se pasó, punto, punto. Le da lo mismo. Y lo mismo nos sorprende con rodeos complicados y meandros, los meandros en las curvas de los ríos cuando tienen poca velocidad, sintácticos que con frases cortadas y rápidas que dan una gran agilidad al relato. Con frecuencia juega con los vocablos, en inconfundibles retruécanos, o expresa la misma cosa 1000 veces. Oiga, que ya lo ha dicho. ¡Hala, otra vez! Vaya, otra vez y otra vez. Pero oiga, ya está bien, ¿no? No le importa. No le importa. Es Ramón. Y Ramón puede hacer lo que le venga en la real gana. ¿Eh? En fin. Y también dice, por si faltaba algo, dice, y si busca una palabra y no la encuentra, la inventa. ¿Quién iba a pararle? Nadie. Bueno, y ahora vamos a hacer ya un pequeño descanso y pasaremos a las lecturas que se prometen interesantes de Ramón Gómez de la Serna. Hasta ahora.